Vamos a ir al PDF y en la parte final donde están los integradores, vamos a realizar el integrador número 1. En cuanto lo tengan preparado, me avisan. Está en la página 62. Y acá vamos diseñando este trabajo. Bien. Very good. Vamos armando el PDF. Estaba totalmente creída que este ya lo habíamos hecho. Pero como están tan pegados con otro... con el otro... Bueno, otro día y horario, tengo también unos chicos que están en nivel 3. En el módulo 3 y a veces se me confunden. El enunciado me dice que tengo que colocar después 10 nombres y apellidos. Estas columnas pueden dejarlas vacías si quieren en un principio. Y nos centramos directamente en el resto de los datos. Así no tienen que andar inventando nada. Después al momento de cuando tengan que entregar, ahí sí le ponen el nombre, el apellido con más tiempo. Ya que lo voy a cargar mientras. Una vez que ya tengan la tablita armada, me avisan, así empezamos.
No se olviden de guardarlo. El nombre es integrador 1. Bueno, me dice, vamos aquí, columna categoría, completar con autollenado repitiendo valores del 1 al 4. Entonces acá en la categoría, no veo nada, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Entonces me dice que para no tener que repetir lo mismo, 1, 2, 3 y así con cada uno, seleccionarlos y hacer autollenado. Algo que les va a ocurrir es lo siguiente. Como esto es una secuencia de números, o sea, va de 1 en 1 hasta el 4, cuando querramos hacer autollenado, Excel piensa que queremos seguir la misma secuencia, o sea, va de 1 en 1 hasta llegar al número 10. Cuando terminamos de hacer el autollenado, en la esquina inferior va a quedar como un pequeño icono activado, que son las opciones de autollenado. En el momento que hacemos un clic en ese icono, hay una opción que dice copiar celdas. En el momento que ponemos copiar celdas, automáticamente se genera la repetición, ¿sí? La repetición de la secuencia. Entonces siempre piensen que una vez que nosotros queremos, ya sea 1, 2, 3 o el 1, 2, seleccionamos, hacemos el autollenado, o sea, dejamos que aparezcan los valores, pero le cambiamos el método de autollenado y decimos, en vez de que sea una serie, o sea, que continúe los valores, quiero que me copie, o sea, los datos que estaban seleccionados antes, quiero que me los copie, o sea, que me los conserve. Y llega hasta el 4 y vuelve a empezar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hasta donde llegue. Tranquilamente podríamos haberlo hecho manualmente, 1, 2, 3, 4, pero está bueno si en algún momento necesitamos realizar una secuencia como esa en una planilla mucho más grande. Acá son 10 datos, pero imaginemos que son más cantidad. Entonces, siempre el autollenado viene bien. Acá en las horas trabajadas me dice que hay que completar con autollenado y me hace la aclaración que tiene que ser descendente de 2 en 2. ¿Qué quiere decir descendente? Por defecto, cuando nosotros hacemos lo que es el autollenado, siguiendo una secuencia, automáticamente los valores, recordemos que se están sumando, o sea, se están incrementando. Entonces acá me dice que tiene que ser de 2 en 2, pero negativo. En vez de ser 33, va a tener que ser 29. Entonces, el primer valor que tenemos que colocar, o sea, comenzando por el 31, el siguiente valor es 29. Seleccionamos y hacemos autollenado. Entonces, como el número de abajo es un poco más pequeñito, Excel sabe que tiene que hacer, en vez de un incremento, tiene que ir de 2 en 2, pero en negativo, hacia abajo. Recordemos que esto también lo podríamos hacer colocando el primer valor, seleccionando todas las celdas, yendo a las opciones de relleno, acá en el grupo edición, en la lista desplegable de relleno, y vamos a series. O una vez que estoy en series, acá donde va el valor del incremento, si yo le pongo el 2, va a ir en positivo, o sea, va a ir sumando. Entonces, para que sea descendente, menos 2, o sea, guión 2. Y ahí consigo el mismo resultado. Y ahora en la columna de netos donde tenemos que empezar con la función del sí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda?
Vamos aquí. Entonces acá colocamos el primer número, o sea, sí o sí necesitamos el valor inicial. Seleccionamos todas las celdas que nosotros queremos que, o sea, hasta la última celda donde queremos que llegue esta serie de valores. Vamos al grupo edición, vamos a el botoncito de rellenar y elegimos acá la opción de series. Este valor que nosotros le vamos a asignar es el incremento que va a estar realizando. ¿Qué quiere decir? Si yo acá lo dejo como 1 por defecto, cuando ponga aceptar va a ir de 1 en 1. 31, 32, 33, 34. O sea, va a seguir la serie de 1 en 1. Vuelvo otra vez. Si le pongo el 2, va a ser lo mismo, pero esta vez va a ir de 2 en 2. 33, 35, 37. Acá el enunciado me pide algo muy específico. Me dice que tiene que ser descendente. Por eso hay que prestar atención siempre qué es lo que me pide el ejercicio. Entonces, como es descendente, cuando yo vaya a series, acá le voy a poner el guión, o sea, para anunciar que va a ser un valor negativo. Y ponemos el 2. Aceptamos, y ahí en vez de sumarse, se resta. 31, 29, 27, 25, hasta que llega la última celdita que habíamos marcado. El de categoría no salió, no importa. Vamos a borrarlo. Coloca los numeritos, 1, 2, 3 y 4. Tengan cuidado acá, tienen que seleccionarlos primero. O sea, estas celdas tienen que estar seleccionadas. Una vez que lo tienen seleccionado, hacen el autollenado. Mantienen presionado, arrastran hasta la celda donde quieren llegar y sí o sí dejan las celdas así marcadas. Fíjense que les salga este botoncito. Hacemos un clic y elegimos copiar celdas. Y automáticamente cambia. O sea, pero este botoncito tiene que estar activado. Fíjense de no hacer un clic afuera, o sea, que les quede el rango que ustedes usaron, el rango les quede activado. Por ejemplo, igualmente, si hacemos un clic ahí, se vuelve a seleccionar el rango, o sea, como que lo reconoce todavía, pero por las dudas, una vez que hacen el autollenado, lo dejan tal cual como está seleccionadito, van al botón y copiar celdas. Prueben una vez más, a ver si sale o si hay alguna duda. No, de nada. Avísame si pudieron hacerlo. Bien, perfecto. Bien, si ya estamos listos, entonces avanzamos a la columna del neto.
Y ahí es donde vamos a usar la función del sí. Vamos a abrir un bloc de notas. Bien. Recordemos que con lo que es la función del sí teníamos dos estructuras distintas. Función sí simple. Y la función sí simple lo que hacía era averiguaba mediante una condición, podíamos obtener un valor verdadero o falso. Nada más. Y teníamos acá una condición solita. Después teníamos la función del sí, la estructura compleja. Mediante varias condiciones podíamos obtener distintos resultados de lo verdadero o obtener o falso. En el caso del falso, ya sea la estructura simple o compleja, siempre vamos a tener un único valor falso. Pero la estructura simple, yo averiguaba mediante una prueba lógica, mediante la condición, y me devolvía un solo valor verdadero o un solo valor falso. En la estructura compleja podíamos hacer distintas preguntas, o sea, podría preguntar si, por ejemplo, como en este caso, acá tenemos distintas categorías. Si yo, por ejemplo, tuviera únicamente dos categorías, con la estructura simple lo podría hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tendría un resultado, suponiendo que tengo solo dos condiciones. Entonces tendría un resultado a devolver, que podía ir en el valor verdadero, y un resultado a devolver, que podía ir en el valor falso. Entonces con la estructura simple me alcanza. En cambio, como acá tengo muchas condiciones, entonces yo, bueno, voy a tener un posible valor, otro posible valor, otro posible valor y un cuarto posible resultado. Entonces, como son distintos los resultados que puedo llegar a obtener, entonces hablamos de una estructura compleja. Esto siempre está bueno recordarlo, porque a la hora de trabajar en la fórmula, en la planilla nosotros tenemos que saber qué función me conviene utilizar. Bien, en este caso, como son varios los resultados devueltos, vamos a usar la estructura compleja. Sin importar si la estructura es simple o compleja, teníamos como primera parte la prueba lógica. Después venía el valor verdadero y punto y coma. En la prueba lógica teníamos tres partes. Teníamos la celda, teníamos el operador, si era mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual o distinto de. Y luego teníamos el valor de comparación. Y después el valor verdadero es lo que Excel me tiene que mostrar como resultado obtenido. Entonces, hasta esta parte, esa es la estructura para tanto la estructura simple como compleja. En el caso de la compleja, como yo tengo que seguir preguntando, tengo que repetir la misma estructura. Si prueba lógica 2, entonces el valor
verdadero correspondiente. Acá tengo 4 posibles resultados, así que serían 4 pruebas lógicas diferentes. Una vez que terminé, supongamos que ya terminé y llegué a la cuarta, a la última, valor falso. Y después la cantidad de paréntesis que se van a estar cerrando es la misma cantidad de sí que se estuvieron utilizando. Si yo uso una cantidad de 4, entonces cerraría 4 paréntesis. Como nosotros usamos el asistente, Excel se encargaba de cerrar los paréntesis correspondientes. Entonces, esto sería teoría nada más. Vamos a llevarlo ahora a la práctica para que se comprenda mucho mejor el concepto. Entonces acá vamos a ir al botoncito para insertar la función. Vamos a agrandar un poquito más la pantalla. Ahí estaría. Acá en el neto. Y acá tenemos función del sí. Y empezamos. Prueba lógica. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo tengo que, acá en la columna del neto, me tiene que devolver lo siguiente. Calcular con la fórmula del sí de acuerdo a las condiciones del cuadro neto. O sea, de acuerdo a este cuadrito. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona tiene categoría 1, entonces este va a ser el valor por hora. ¿Qué ocurre? Yo acá tengo la cantidad de horas trabajadas. El valor que tenemos acá es por una sola hora trabajada. Así que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si es categoría 1, serían 90 por la cantidad de horas trabajadas. O sea, tengo que hacer el cálculo matemático. Si la categoría es 2, sería 80 por la cantidad de horas trabajadas. O sea, siempre lo voy a tener que regresar acá para hacer el cálculo. Así que vamos por partes. ¿Cómo sé yo a qué categoría pertenece cada uno de ellos? Me voy a fijar en la celda que se encuentra acá de la categoría. Nosotros vimos que teníamos distintos operadores. Los condicionales podían ser mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto de e igual. Yo les había comentado que en el caso de los textos no hay excusa y siempre vamos a estar utilizando este que es el igual. Y en el caso de los números, la mayoría de las veces vamos a estar utilizando mayor, menor. Estos que se encuentran acá arriba. ¿Qué es lo que ocurre acá con la categoría? Yo no puedo ponerle mayor a 1 o mayor o igual a 1, porque estaría tomando todos los valores, incluyendo el 1. Y tampoco puedo poner menor e igual a 1, porque no quedaría correcto. Acá las categorías son exactas, o sea, es 1, es 2, es 3 o es 4. No es como acá que me dice mayor a un número, entre un número y otro, o menor a otro número. Acá tiene que ser exacto, tiene que ser 1. Entonces, para que sea exacto, en la prueba lógica vamos a ponerle igual. Entonces ahí estamos haciendo una comparación y preguntamos si el contenido de esta celda, que es C2, es igual al número 1. Si resulta que la categoría es 1, vamos acá al valor verdadero, sería este monto. Y antes de continuar, ¿con qué me encuentro acá? Esta tabla es una tablita auxiliar, o sea, es una tabla externa. Por lo tanto, las celdas que yo utilice de manera externa, tengo que bloquearlas para que después me permita hacer el autollenado.
Entonces acá tenemos el monto y después lo multiplicamos por cantidad de horas trabajadas. Las horas trabajadas se encuentran en la tabla principal, por lo tanto no bloqueamos esa celda. ¿Puedo escribir yo acá directamente el número 90? Que es lo que le vamos a estar pagando por hora. Sí, lo puedo escribir. No hay problema. El único inconveniente es que va a quedar ese valor fijo y siempre va a tomar el 90. Entonces, si yo el día de mañana quiero hacer una actualización de los valores de la categoría, yo tendría que modificar la tabla auxiliar y tendría que venir y modificar la función que armé. Por el contrario, si yo tomo la referencia de la celda, cada modificación que tenga esta celda va a estar afectando el resultado, porque se va a actualizar sola. Ese es el motivo por el cual siempre tomamos las celdas como referencia, o sea, para eso están las tablas auxiliares. Entonces, en la prueba lógica es C2, que es la categoría, igual a 1. Este 1 lo puedo escribir o puedo hacer un clic en esta celda para seleccionarlo. Lo que sí, después tengo que, sí o sí, bloquear. Pero acá para que se entienda mejor, yo le voy a poner directamente el número de la categoría. Una vez que pregunté qué categoría era, en el valor si verdadero colocamos el monto por hora trabajada y lo multiplicamos sobre las celdas de horas trabajadas. No aprieten aceptar ni nada. Una vez que lo tengan, hacen un clic en este cuadrito del valor si falso. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Me pudieron seguir? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien, continuemos. Entonces, estoy acá en el valor si falso. ¿Qué pasa? Yo tengo que seguir preguntando por las siguientes categorías. ¿Qué era lo que hacíamos? Así como estoy, me voy a la lista desplegable del cuadro nombre y acá elijo la función si. En el momento que lo selecciono, estas casillas se vacían y yo puedo insertar los datos nuevos. Pregunté por la categoría 1. Ahora, vuelvo a hacer un clic en la misma celda que es la primera y pregunto si es igual a 2. Si resulta que la categoría es igual a 2, en el valor si verdadero colocamos el otro monto. Bloqueo la celda y luego lo multiplico por las horas trabajadas. Fíjense que son las mismas celdas. C2 igual. ¿Cómo hago para abrir de vuelta el cuadro este de la función del sí? Si de repente pusiste aceptar, vuelves otra vez al mismo botoncito. Insertar No función. puse nada, pero no me aparece en blanco de vuelta. El tema es que vos estarías acá. O sea, se cerró este paréntesis. Vas acá, función del sí, y ahí lo agregamos. A ver, voy a poner cancelar. Voy acá, borro, punto y coma. No. No, directamente función del sí. Ahí está. Y después se sigue repitiendo lo mismo.
Si la categoría es igual a 3, entonces el monto por la cantidad de horas trabajadas. Voy al valor si falso y otra vez función del si. Categoría igual a 4 y el valor no, me equivoqué un montón. Ahí está. Por las horas trabajadas. Valor si falso, caso contrario, ¿qué pasa si no es ninguna de esas categorías? Le voy a colocar 0, ya que acá estoy realizando cálculos matemáticos, entonces como valor si falso, 0. Acá pasó algo en la función, me apareció un más. Tendría que ser punto y coma, no un más. Ahí estaría. Si de repente pasó algo raro y tienen que hacerlo de vuelta, borran la función, van al asistente y inician nuevamente de 0. A ver, pues si querés compartir mi pantalla, asegúrate que en cada apertura del sí, o sea, acá hay un sí, punto y coma. Antes del sí hay un punto y coma. Acá tiene que estar al igual, pero acá punto y coma, punto y coma. Y fíjate las celdas que tienen que estar bloqueadas. Si no, compartí pantalla y lo vemos. Ese problema. En la función del sí, no te olvides que siempre tomamos las primeras celdas. O sea, de la categoría es C2. Entonces, en todas va a ser siempre C2. O sea, no vamos bajando a C3, C4, C5. Siempre es C2. Muy bien. Perfecto. Eso por un lado. Después te va a ocurrir lo mismo con las horas trabajadas. Siempre va a ser la celda D2. Muy bien, apretamos Enter. Y después de ese que está arriba, auto llenadito. Very good. Bien. Excelente. Perfecto. Es un error común igualmente, sí, pero a muchos alumnos les ocurre, pero tengan presente, no importa la cantidad de condiciones y no importa que los números que están escritos acá. Yo sé que acá hay un 1, pero ¿por qué siempre se coloca la misma celda? Porque nosotros tenemos que preguntar por todas, o sea, tenemos que pasar por todas las opciones, porque en esta celda no siempre va a haber un 1. Si es una celda que se actualiza, puede ser que estoy leyendo la planilla y de repente en alguno de ellos cambia la categoría. Por ejemplo, acá Adrián, capaz que lo ascendimos a otra categoría y lo pasamos a la categoría 1.
Entonces, yo tengo que ver todas las posibilidades en cada celda. Y decir, bueno, a ver, en esta celda hay un 1, hay un 2, hay un 3 o hay un 4. ¿Cuál es el número que hay? Dependiendo del número que hay, que me devuelva el resultado correspondiente. Y después, cuando se hace el autollenado, Excel va haciendo lo mismo en cada celdita. Automáticamente. Se fija si que hay un 1, hay un 2, hay un 3 o hay un 4. Entonces, por eso, primero se hace extensa, la función es bastante extensa, porque tiene que ir evaluando todas las posibles condiciones con sus resultados. Ahora vamos con el plus. En el caso del plus es un poquito más simple, porque más o menos ya me va diciendo cómo tengo que armarla. Pero igualmente vamos con el asistente. Función del sí. Y aquí. Me dice que es un porcentaje sobre el neto. ¿Qué tengo que averiguar primero? Tengo que ir a la celda del neto y preguntar. La primera condición me habla de mayor o igual a 2.500. Lamentablemente yo no puedo hacer un clic en esta celda porque acá tengo los operadores mezclados junto con los números. Entonces, sí o sí lo tengo que escribir manualmente. Mayor o igual 2.500. En el valor si verdadero colocamos lo siguiente. Hacemos un clic en el porcentaje. ¿Y qué tengo que hacer? Esto tengo que multiplicarlo nuevamente por la celda del neto. O sea que yo otra vez vuelvo a seleccionar esta misma celda. O sea que la celda E2 siempre va a estar repetida 2 veces. En un principio preguntando si es mayor o igual a 2.500 y después en el valor si verdadero multiplicándose con el porcentaje. Esta es la primera parte. Una vez que tengamos hecho esto, voy acá en el valor si falso, despliego la lista y nuevamente función del sí. La misma celda del neto. Acá me dice entre 1.800 y 2.000. Acá lo que voy a preguntar es si es menor e igual a 2.000. Menor o igual a 2.000. No, perdón. Me equivoqué. E2. Si es mayor, ahora sí, porque acá ya estoy preguntando, si le pongo menor a 2.000, voy a estar incluyendo estos números. Entonces, para que sea entre 1.800 y 2.000, si es mayor a 1.800. Ahora sí. Entonces abarcaría todos estos valores. El inconveniente que tendría esto sería lo siguiente. Acá, por ejemplo, podría solucionar una parte, pero en realidad estaría mal. ¿Por qué? Yo acá tengo los valores que son mayores a, mayor o igual a 2.500. Pero acá me dice que, a ver si no lo puse, no, está bien. Y ahí me dice entre 1.800 y 2.000. ¿Qué pasa con los valores que están entre el 2.000 y el 2.500? Esos valores que quedan ahí en el medio no los tiene en cuenta Excel. Puede ser por un error, que acá en vez de ser 2.500 tendría que haber sido 2.000. Pero si yo le coloco mayor a 1.800, ahí sí estaría abarcando todo el resto de los numeritos que me faltan. Porque en realidad sería medio raro que justo, porque mayor a 2.500 lo toma y los numeritos, si tengo el 2.100 o 2.200, no los toma. Entonces está un poco raro. Para que quede bien,
y tome en cuenta el rango completo de los números, le ponemos mayor a 1800. Y acá volvemos a tomar nuevamente el neto, o hago clic en el porcentaje, que es el 4%, y lo multiplico sobre el neto. Entonces la prueba lógica, preguntamos si E2, que es el neto, es mayor a 1800, para que me tome el resto de los numeritos que faltan. Si es mayor a 1800, entonces el porcentaje correspondiente, que es el 4, lo multiplicamos y nuevamente la celda del neto. Función del sí. Ahora, si el neto es menor o igual a 1800, entonces este porcentaje por el neto otra vez. Caso contrario, le pondríamos 0. Exacto, siempre se selecciona la primera celda, porque después nosotros vamos a armar solo la primera. De la primera ya tiene que tener todas las condiciones. Y después hacemos autollenado. Sí, no hay problema, don't worry, don't worry. Vamos a borrarlo. Listo. Voy a hacer la corrección acá. En vez de ponerle entre 1800, le voy a poner el simbolito mayor a 1800. Así se entiende mejor. Entonces acá en la prueba lógica voy a decir, tomo la celda donde tengo el valor del neto y pregunto si es mayor o igual a 2500. O sea, eso lo teníamos que copiar sí o sí. Si es mayor o igual a 2500, entonces va a ser el porcentaje, bloqueamos la celda, y lo multiplicamos nuevamente por la celda del neto. Déjalo un segundito en la pantalla para que lo puedan ver. E2, que es el neto, si es mayor o igual a 2500, y el porcentaje correspondiente por E2 nuevamente. Avísenme si llegaron hasta acá, hasta este punto. Ok, ahí continúo. Entonces acá, una vez que estoy en el valor si falso, vuelvo acá con la función del sí y repito, si el neto, en este caso, es mayor o igual a 1800, entonces el porcentaje multiplicado el neto. Fíjense que es lo mismo que está acá escrito. Una vez que lo tengo, nuevamente, si el neto es
menor o igual a 1800. Entonces, el 3% multiplicado el neto. Caso contrario, que no se cumpla ninguna condición, le ponemos el 0. Si me apareció con decimales, le puedo borrar estos decimales. Recuerden que en el grupo número tenemos los botoncitos para poder aumentar o disminuir los decimales. Entonces yo voy a disminuir para que me quede números enteros. Voy a dejar un segundito en la pantalla para que lo puedan ver. Y si algo que no se entiende, me preguntan. No hay problema. Puedes seleccionarlo y desde el grupo número puedes sacarle, si querés, disminuir decimales y ahí le sacas los decimales. Y luego el último punto, que es el sueldo, corresponderá a la adición, o sea, una suma entre el neto y el plus. O sea, una fórmula sencillita. Neto más plus. Nada más. Y después, neto, plus y el sueldo, como se trata de dinero, le cambiamos el formato. Desde el grupo número le asignamos español. Y ahí ya queda con el formato correspondiente. Acá me apareció con decimales y si no quiero los decimales, recuerden que desde el número pueden disminuirlo. Pueden dejarle los decimales si quieren. Uy, le saqué todo. Y una vez que lo tienen, no se olviden de guardarlo. Una suma sencillita. Celda más la otra celda. No, de nada.
Bien, una vez que lo tienen, listo, lo cerramos. Bien. Integrador número 4, la siguiente hojita, que es la número 63. Y lo empezamos a armar. Ahora sí. Integrador. Bueno, acá dice integrador 4. Así que lo voy a poner integrador 4. Una vez que lo tengan armado, me avisan y empezamos.
Para las líneas punteadas tenés que seleccionar, a ver dónde están, seleccionamos las celdas, vamos a la lista desplegable de los bordes, pero acá, ¿qué pasa? Estos bordes que vienen predefinidos, no hay ninguno que permita colocar las líneas de puntos. Entonces tenéis que ir hasta abajo de todo, donde dice más bordes. Bueno, acá te dice estilos de línea, pero vamos acá, más bordes, sería más fácil. Y acá son, vamos a saltarnos un poquito, liñita corta, línea más larga. Entonces acá, ahí ponemos línea más corta, línea más larga, son como puntitos. Y acá seleccionamos en qué sección de la celda quiero aplicar ese borde. Entonces, bueno, quiero el bordecito arriba, vamos a ver, arriba y abajo. Entonces arriba, y voy a hacer un clic en la parte de abajo. Entonces me queda arriba y abajo nada más. Ahí ponemos aceptar y ahí quedará. Más bordes. Primero lo importante es elegir el diseño que queremos. Si yo, por ejemplo, quiero líneas dobles, entonces una vez que selecciono el estilo de la línea que quiero utilizar, después me voy acá en el panel de los bordes y voy haciendo un clic en cuáles son los bordes que quiero que se vean distintos. Entonces, bueno, quiero el borde de arriba, quiero el borde de abajo, o quiero los bordes de los costados. Y ahí se va personalizando. Lo mismo si yo, por ejemplo, cambio el color. Una vez que cambie el color, si quiero que el color, o sea, si quiero que los bordes se vean afectados por ese color, nuevamente tengo que seleccionarlo del estilo de líneas y hacer un clic para actualizar los cambios. Si veo que el naranjita no me gusta, digo, no me gusta, voy a ponerle verde. Fíjense que acá no cambia. Entonces tengo que volver a hacer un clic para actualizarlo. Un clic afuera y ahí lo veo. Ahí está. Perfecto, very good.
Avísenme en cuanto ya tengan la tablita armada, así empezamos a hacer los cálculos. Muy bien, perfecto. Entonces acá me dice el monto de recargo de luz y el monto de descuento del agua. O sea que tenemos que hacer estos cálculos. Obtener el recargo y el descuento. ¿Qué es lo que ocurre? Acá yo lo que necesito averiguar es cuánto es el 10% de estos valores. O sea, tengo que calcular el 10% únicamente. Y acá tengo que calcular cuánto es el 25% de estos números. O sea, es un simple cálculo, una multiplicación, donde colocamos el importe por el porcentaje. Como la celita del porcentaje está dentro de la misma tabla, pero esta celda se encuentra ubicada arriba. Y yo quiero que esta celda, al hacer autollenado, quiero que me sirva para los otros valores. Entonces, tengo que bloquear la celda del 10%. Es simplemente multiplicar. Listo. Y acá lo mismo para el 25%. El importe multiplicado el 25%. Bloqueo la celda y hago el autollenado. Es simplemente una multiplicación. El valor por 10%, el valor por 25%. Y lo voy a guardar por las dudas. Una vez que lo tengan, avísenme. Y si necesitan que lo repita, también me lo dicen. Muy bien, perfecto. El descuento de agua, sí, es una multiplicación también. El importe del agua por el 25%. Nada más.
Una vez que lo tengan, muy bien, perfecto. Ahora, bueno, los totales de luz y agua con la función suma. O sea, acá en los totales tengo que sumar de cada columna, puedo ir sumándolo. Me pide que tengo que usar la función suma. Entonces, me voy a posicionar acá, voy al grupo edición y me voy al botoncito de autosuma. Y pongo suma. Por defecto me selecciona el rango de celdas, correcto, así que aprieto Enter. Y hago autollenado hacia el costado. Ahí está, ¿sí? Fíjense que fui al grupo edición, autosuma, suma, selecciono las 3 celdas que se encuentran acá y después simplemente hice el autollenado. O sea, arrastré, pero en vez de arrastrar hacia abajo, arrastré hacia un costado. Una vez que llegamos a este punto, avísenme para continuar. Muy bien, joya. Ahora me dice, el pago final de luz será penado con el recargo. O sea, me voy acá, pago final de luz. Acá en esta celdita. Siempre que el valor supere los 130. Es decir, si el consumo de luz supera los 130, hablando de los valores de cada uno de los meses. Si supera los 130, el pago final será el monto del consumo, o sea, este valor, más el recargo, o sea, lo que se encuentra acá. Este número más este otro. Caso contrario, se abona solo el monto de luz. ¿Qué quiere decir? Que si no supera los 130, yo no voy a pagar más. Voy a pagar exactamente lo mismo que se encuentra acá. O sea, no hay ninguna variación entre un valor y otro. Entonces aquí, fíjense que, por cómo está armado el enunciado, me dice que si supera los 130 o no. Entonces, únicamente tengo una condición, que es esta. Dependiendo de esta condición, me va a devolver un valor verdadero o un valor falso. Por lo tanto, es una estructura simple. Pues no tengo muchas condiciones, tengo esa sola nada más. Entonces pregunto, si la celda del monto de luz es mayor a 130, así me dice igual, no, si supera. Entonces, si es mayor a 130, tengan en cuenta que el símbolo peso no lo colocamos, simplemente el número. Si el monto de la luz es mayor a 130, entonces este monto que se encuentra acá, más este monto que acabamos de obtener, que era la multiplicación. Caso contrario, o sea, como valor falso, únicamente este monto. Entonces, tenemos en la prueba lógica, si
el valor de la luz es mayor a 130, entonces se van a estar sumando estos dos números. Caso contrario, únicamente vuelvo a tomar el importe de la luz. Entonces, como es mayor a 130, entonces se sumó esto más esto, dándome como resultado 168. Acá ocurrió lo mismo porque es mayor a 130. ¿Y qué ocurre acá en este? 101, o sea, exactamente el mismo monto. Como no es mayor a 130, entonces lo vuelve a repetir. El contenido que está acá lo repite. Lo voy a dejar acá para que lo puedan ver bien. Si hay alguna duda, no se olviden de consultar. Si hay alguna duda. Muy bien, very good. Bien, perfecto. Ahora vamos con el pago final del agua. Para el agua me dice que en el caso del pago final del agua, si el consumo no supera los 120, entonces nos favorecerán con un descuento del 25%. Entonces vamos a mirar si el valor del agua no supera los 120, le vamos a hacer el descuento que acabamos de obtener acá. Caso contrario, si el consumo que se encuentra fue mayor, solo le descontaremos, o sea, sí o sí un descuento le vamos a realizar, pero en vez de descontarle este valor, le vamos a descontar 5 pesos. O sea, de esto que está acá, le descontaríamos 5. Entonces, vamos por partes. Vamos al asistente. Nuevamente, función del si simple. Y vamos acá con el agua. Si el valor del agua no supera los 120, o sea, que es menor a 120,
En el valor verdadero le vamos a decir, bueno, al agua le vamos a restar, o sea, menos, este valor del descuento. Caso contrario, en el valor sí falso, al valor del agua le descontamos, hacemos el cálculo, menos 5. O sea, una resta le vamos a estar haciendo, pero en vez de hacerle un descuento importante, le restamos únicamente 5. Ahí pusimos aceptar y hacemos el autollenado. Voy a dejarlo también en la pantallita para que se vea. Recuerden que si hay alguna duda o algo que no se entendió bien, lo hacemos otra vez. Very good. Perfecto, muy bien. Bueno, le voy a terminar de hacer el autollenado de la suma que estaba acá. Había llegado hasta el descuento del agua. Y ahora voy a continuar para hacer la suma de estas dos columnitas que me faltaban. Simplemente agarré el valor, donde yo tenía la función de suma, y continué. O sea, hice el autollenado para que me sume estas dos columnitas. Nada más. Y ahí listo, podemos cerrarlo. No se olviden de guardarlo. Y después nos vamos al integrador número 5, que este es un poquito más grande. Vamos a cerrar. Y haremos uno nuevo. Bien, y en la hojita siguiente armamos este ejercicio.
Acá cuando tengan que cargar las fechas de alquiler, vamos a ponerle del 2022, para que no sea tanta la diferencia. Del 2022. Sí. Uy. Copiar celdas. Este es el integrador 5. Listo. Entonces, el primer punto nos dice que
completar la fecha que se actualice automáticamente día a día. ¿Qué quiere decir? Que acá donde dice fecha actual, tenemos que hacer uso de la función hoy, la cual nos permitía que se actualice la fecha. Hoy va a aparecer 9 de enero. Abrimos paréntesis y cerramos el paréntesis. Nada más, o sea, no colocamos nada dentro del paréntesis. Así como está, presionamos Enter. Y listo. Entonces, si yo abro la planilla mañana, me va a aparecer 10 de enero del 2023. Entonces, de esa manera se va actualizando solita la fecha. ¿Sí? Recuerden que, vamos a poner acá, ponen el igual, hoy, no importa si está mayúscula o minúscula, la palabra hoy es indistinto. Lo importante es que dentro de los paréntesis no haya nada, o sea, abrimos y cerramos directamente. A continuación me dice, mediante una función condicional, determina el tipo de vehículo de cada clase. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos las clases. Si es A, va a ser una moto. Si es B, va a ser un auto. Y si es C, va a ser camioneta. Por lo tanto, acá en las celdas de tipo de vehículo, vamos al asistente de funciones y vamos a consultar. Sí. Esta celda, que es la de la clase, como se trata de texto, obviamente vamos a estar utilizando el símbolo igual y tenemos si la celda de la clase es igual y acá podemos hacer un clic en la celda donde se encuentra la clase con la cual vamos a compararla, o yo lo voy a escribir entre comillas la letra A. Recordemos que cuando nosotros escribimos un texto, sí o sí va entre comillitas. ¿Qué pasa si resulta que la categoría es A? ¿Qué me tiene que devolver en el valor si verdadero? Me tiene que devolver la palabra moto. Y ahí, en vez de escribir moto entre comillas, coloco directamente la celda. Valor si falso. Vamos aquí. Ponemos que sí. Y nuevamente. La misma celda, fíjense que siempre es la misma, la primera. Y pregunto si acá la clase es V. ¿Qué es lo que me tiene que devolver? Auto. El último. Si la clase es igual a C, entonces, camioneta. Caso contrario, puedo ponerle, como yo estuve devolviendo acá, o sea, la información que se devuelve en el valor si verdadero, fueron textos. Por lo tanto, acá yo puedo escribir, en vez de poner 0, puedo escribir un texto. Por ejemplo, clase errónea. De esa manera, si en algún momento ponemos otra letra, por ejemplo la G, me va a devolver este cartelito. Clase errónea como valor si falso. Y ahí lo tenemos. Ahí lo dejo en pantallita para que lo vean bien. Igualmente, si hay alguna duda, lo vemos nuevamente.
Si se perdieron en algún punto, avísenme, así lo hacemos nuevamente. Muy bien, perfecto. Joya. Ahora, punto número 3. A través de una función condicional, completar la columna días de alquiler, de tal forma que Excel devuelva cuántos días estuvo el vehículo en alquiler. Si no fue devuelto, la información que tendrá que aparecer es cuántos días hace que el cliente se lo llevó. Entonces acá tenemos lo siguiente. Por un lado está la fecha de alquiler y por el otro lado tenemos la fecha de devolución. La fórmula en sí es sencilla, porque yo tengo que hacer una resta entre la fecha de devolución, que es la fecha más grande, menos la fecha de alquiler. Entonces esto me va a devolver la cantidad de días que hace que tiene el vehículo. Pero me encuentro con un pequeño inconveniente. Uno puede hacer una fórmula de resta y hacer autollenado, porque acá algunas fechas de devolución tienen la celda vacía. ¿Qué representan estas celdas vacías? Significa que el cliente, el socio, todavía tiene en su poder el vehículo, no lo devolvió. Entonces el cálculo tiene que ser diferente. Yo tengo acá la fecha de alquiler y al estar esta celda vacía, yo necesito igualmente una fecha con la cual calcularlo. Y para eso está esta fecha actual en la parte superior. Entonces, en caso que no me haya devuelto el vehículo, yo voy a tener que hacer un cálculo entre la fecha actual y la fecha de alquiler. Así que este 2 lo voy a borrar porque era para mostrarles cuál es la fórmula base que vamos a usar, que es una resta. Así que me voy a ir acá en días de alquiler, voy a la función, y acá yo lo que necesito preguntar es si me devolvió o no el vehículo, para saber qué cálculo, o sea, qué fechas tengo que tomar como referencia. ¿Cómo sé si una celda está vacía? La selecciono y pregunto si es igual a comilla, comilla. O sea, no dejamos espacio en blanco ni nada. Ponemos una comilla y después ponemos la otra comilla. ¿Qué pasa si está vacío? Si está vacío, yo voy a tener que agarrar la celda de la fecha actual, bloquearla, importante porque está ahí afuera, y restarla sobre la fecha de alquiler. Valor si falso, o sea, caso contrario. ¿Qué pasa si esta persona me devolvió el vehículo? Entonces, si me devolvió el vehículo, voy a encontrar una fecha acá. Entonces, selecciono, no importa que esta esté vacía, selecciono esta celda y la resto, o sea, fecha de devolución menos fecha de alquiler. O sea, esta sería la formulita. Primero preguntamos si el socio devolvió o no el vehículo. Si todavía está en blanco, hago una resta entre la fecha actual y la fecha de alquiler. Caso contrario, que lo haya devuelto, entonces la fecha en que lo devolvió menos la fecha de alquiler. Y autollenado. Entonces, como estas están vacías, fíjense que desde
el 27 de julio hasta la fecha de hoy, llevamos 166 días. O sea que esta persona tiene el vehículo en su poder desde hace 166 días. Entonces, la parte más importante es la primera, o sea, preguntar si está vacío. Comilla, comilla, sin espacio ni nada. Pruébenlo a ver cómo sale. No, de nada. Bueno, este podemos dejarlo para finalizarlo la próxima clase. Y el lunes que viene haremos continuamos con el integrador, el resto que nos falta, porque vamos a ver combinar correspondencia para hacer un repasito. Y veremos también sumar puntos y contar puntos y, que también tenemos que repasarlo. Si todo va bien, no se olviden, el 16 haremos un repaso. Si todo va bien y si no hay dudas, el 23 tenemos el examen, pero si después del 16, cuando terminamos la clase, ustedes continúan, tienen alguna duda o no se sienten seguros, me dice, profe, mire, estuvimos practicando, pero la verdad que me gustaría más práctica. Entonces el 23 hacemos nuevamente otro repaso de los puntos que ustedes consideren que están flojos, porque capaz que hacemos combinar correspondencia y eso lo tienen bien, hipervínculos de PowerPoint lo tienen bien, y capaz que les cuesta más la sección de Excel, la función del sí, contar, sumar. Entonces haremos un repaso exclusivo de esos temas, esos puntos donde estamos flojos. Pero eso lo resolveremos el 16. ¿Sí? Así que por eso, sí, no se olviden de avisarme. Si tienen dudas, si algo no sale, con toda confianza, díganme, profe, prefiero que pues la ideal es rendir bien un examen y no que desaprueben. Y además el tema tiene que quedar bien entendido. O sea, no tienen que quedar dudas.